Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro rincón favorito para enterarse de todo lo que pasa con vuestras celebridades favoritas. ¿Cómo estáis hoy? Espero que genial, porque hoy tenemos un vídeo que, madre mía, os va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, la pareja que todos amamos y de la que siempre estamos pendientes. Preparaos porque la historia de hoy tiene de todo, problemas inesperados, un rescate heroico y un final que, bueno, mejor que lo vean con sus propios ojos. No se imaginan lo que pasó en la casa de Hande. Pero antes de empezar, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Los invito a unirse a esta gran familia suscribiéndose al canal y activando la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo casi todos los días. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más rodeos, vamos al grano. Agárrense que empezamos con esta historia que parece sacada de una película. Todo comenzó un martes por la tarde. Hande, como muchos de ustedes saben, es una persona muy activa en redes sociales. Le encanta compartir fotos de sus proyectos, de sus viajes y, sobre todo, de sus adorables mascotas. Pues bien, ese martes Hande estaba preparando una sesión de fotos para promocionar una marca de ropa con la que está colaborando. Tenía todo listo, la ropa, el maquillaje, la iluminación, un verdadero caos organizado. El vestidor estaba abarrotado de prendas de diseñador, desde vestidos vaporosos hasta chaquetas de cuero con tachuelas. La maquilladora, una profesional de renombre, estaba probando diferentes looks en el rostro de Hande, jugando con sombras de ojos y labiales para encontrar el tono perfecto que resaltara su belleza natural. El fotógrafo, un artista reconocido por su trabajo en las revistas de moda más prestigiosas, estaba ajustando las luces y los ángulos para conseguir las mejores tomas. Hande estaba emocionada. Esta colaboración era muy importante para ella, ya que le permitía mostrar su versatilidad como modelo y su compromiso con las marcas que admiraba. Además, la ropa era preciosa y le encantaba la idea de poder lucirla en una sesión de fotos que sería vista por millones de personas en todo el mundo. Mientras tanto, Kerem estaba grabando una escena para su nueva serie. El rodaje se estaba alargando más de lo previsto y él estaba agotado. No había dormido bien la noche anterior por culpa del estrés y solo quería llegar a casa, darse una ducha caliente y dormir hasta el día siguiente. La escena en cuestión era particularmente exigente, un enfrentamiento físico con otro actor que requería mucha concentración y precisión para evitar lesiones. El director, un perfeccionista implacable, estaba repitiendo la toma una y otra vez, buscando la perfección en cada gesto y cada palabra. Kerem, a pesar del cansancio, estaba dando lo mejor de sí mismo, consciente de la importancia de su trabajo y del compromiso que tenía con su público. Lo que ninguno de los dos sabía era que el día estaba a punto de dar un giro inesperado. Una serie de eventos imprevistos se estaban preparando en las sombras, listos para irrumpir en sus vidas y poner a prueba su amor y su capacidad para superar la adversidad. En la casa de Hande, mientras ella se maquillaba, uno de sus gatos, la adorable Mila, empezó a maullar insistentemente. Al principio, Hande no le dio mucha importancia, pensando que simplemente quería jugar o que tenía hambre. Pero Mila seguía maullando, cada vez más fuerte y desesperada. Fue entonces cuando Hande se dio cuenta de que algo no andaba bien. Mila, normalmente tranquila y cariñosa, estaba actuando de manera extraña, como si estuviera pidiendo ayuda a gritos. Sus maullidos eran desgarradores y llenos de angustia, lo que hizo que Hande sintiera un escalofrío recorriéndole la espalda. Siguiendo el sonido de los maullidos, Hande llegó hasta el baño. La puerta estaba cerrada y al intentar abrirla, se dio cuenta de que estaba atascada. ¡Oh, no! La cerradura se había bloqueado y Mila estaba atrapada dentro. Hande sintió que el corazón se le aceleraba. Sabía que Mila no soportaba estar encerrada en espacios pequeños y temía que pudiera entrar en pánico. Hande intentó abrir la puerta por todos los medios. Empujó, tiró, incluso intentó forzar la cerradura con una horquilla, pero nada funcionaba. Mila seguía maullando desesperadamente y Hande empezaba a entrar en pánico. Sabía que Mila se ponía muy nerviosa en espacios cerrados y temía que le diera un ataque de ansiedad. Había presenciado ataques de ansiedad en Mila antes, y sabía lo aterradores que podían ser, tanto para la gata como para ella misma. Ver a Mila respirar con dificultad,
temblar y maullar sin control era una experiencia horrible que no quería repetir. Además, el tiempo apremiaba. La sesión de fotos estaba a punto de empezar y Ande tenía que estar lista en pocos minutos. El fotógrafo y la maquilladora ya estaban impacientes, y la marca de ropa esperaba que cumpliera con el horario establecido. Pero no podía dejar a Mila atrapada en el baño. La seguridad y el bienestar de su gata eran más importantes que cualquier contrato o compromiso profesional. ¿Qué podía hacer? Se sentía atrapada entre la espada y la pared, sin saber cómo resolver la situación. En ese momento a Ande se le ocurrió una idea. Tomó su teléfono y llamó a la única persona que sabía que podría ayudarla, Kerem. Kerem era su apoyo incondicional, su roca en los momentos de crisis. Sabía que él siempre estaría ahí para ella, sin importar las circunstancias. Kerem, como les dije, estaba en medio del rodaje, a punto de grabar una escena crucial. Cuando escuchó sonar su teléfono y vio el nombre de Ande en la pantalla, frunció el ceño. Sabía que Ande nunca lo llamaría a menos que fuera algo realmente importante. Su corazón dio un vuelco al pensar que algo malo podría haberle ocurrido. Contestó la llamada con preocupación. «Ande, ¿qué pasa?» «¿Estás bien?», preguntó. Su voz reflejaba la ansiedad que sentía al no saber qué estaba sucediendo. La voz de Ande sonaba angustiada. «Kerem, necesito tu ayuda urgentemente. Mila está atrapada en el baño y no puedo abrir la puerta». «Estoy desesperada», le dijo. Las palabras salían atropelladamente entrecortadas por el llanto y la desesperación. Kerem no lo dudó. A pesar de estar cansado y estresado, sabía que tenía que ayudar a Ande. La prioridad era rescatar a Mila y tranquilizar a Ande. «No te preocupes, mi amor. Voy para allá», le dijo. Su voz transmitía calma y seguridad, tratando de tranquilizar a Ande y asegurarle que todo estaría bien. Kerem explicó la situación al director y le pidió permiso para ausentarse por unos minutos. Afortunadamente el director entendió la emergencia y lo dejó ir. El director, un hombre comprensivo y considerado, sabía lo importante que era la relación entre Kerem y Ande y no dudó en darle su apoyo. Kerem salió corriendo del set de grabación y se subió a su coche. Condujo a toda velocidad hasta la casa de Ande, preocupado por Mila y por la angustia que estaba sintiendo Ande. Cada segundo que pasaba le parecía una eternidad, y no podía dejar de pensar en la posibilidad de que Mila estuviera sufriendo. Cuando llegó, Ande lo estaba esperando en la puerta, con lágrimas en los ojos. «Kerem, gracias por venir», exclamó. Se lanzó a sus brazos, buscando consuelo y seguridad. Kerem la abrazó con fuerza para tranquilizarla. «Todo va a estar bien. Vamos a sacar a Mila de ahí», le dijo. Su abrazo era cálido y protector, transmitiendo todo el amor y el apoyo que sentía por Ande. Kerem evaluó la situación. Intentó abrir la puerta de la misma manera que lo había hecho Ande, pero no tuvo éxito. La cerradura estaba completamente bloqueada. La puerta, de madera maciza, parecía resistirse a cualquier intento de ser abierta. Entonces a Kerem se le ocurrió una idea. Recordó que en el trastero de Ande había una caja de herramientas. Buscó la caja de herramientas y sacó un destornillador. Con mucho cuidado, empezó a desmontar la cerradura. Sus manos, acostumbradas a manejar espadas y pistolas en sus papeles de acción, ahora se movían con precisión y delicadeza para resolver un problema doméstico. Ande observaba atentamente, conteniendo la respiración. Estaba impresionada por la habilidad y la calma de Kerem. A pesar de la presión del tiempo y de la angustia de la situación, él mantenía la serenidad y la concentración. Su admiración por él crecía a cada segundo. Después de unos minutos de tensión, Kerem logró desmontar la cerradura. Abrió la puerta con cuidado y Mila salió corriendo, maullando aliviada. Mila se abalanzó sobre Ande, frotándose contra sus piernas y ronroneando agradecida. Ande abrazó a Mila con fuerza, besándola y acariciándola. «Mi bebé, ¿estás bien?», le decía. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y felicidad. Kerem sonrió. Se sentía feliz de haber podido ayudar a Ande y a Mila. Verlas juntas, sanas y salvas, era la mejor recompensa que podía recibir. Después de que la situación se calmara, Ande le agradeció a Kerem con todo su corazón. «No sé qué habría hecho sin ti. Eres mi héroe», le dijo.
Lo miraba con ojos llenos de gratitud y amor. Kerem le sonrió y la abrazó. Siempre estaré aquí para ti, Hande. Siempre, le respondió. Sus palabras eran sinceras y profundas, reflejando el compromiso que tenía con ella. Y así lo que comenzó como un día caótico y estresante, terminó con un acto de heroísmo y mucho amor. Kerem demostró una vez más que no solo es un gran actor, sino también una persona increíblemente generosa y leal. Y Hande aprendió que siempre puede contar con Kerem, sin importar la situación. Su amor se fortaleció aún más después de esta experiencia, reafirmando el lazo inquebrantable que los unía. ¿No es una historia preciosa? A mí me encanta cómo se apoyan y se cuidan mutuamente. Su relación es un ejemplo de amor verdadero basado en la confianza, el respeto y el apoyo mutuo. Ahora, antes de despedirnos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hoy. Hande se enfrentó a un problema inesperado cuando Mila quedó atrapada en el baño. Kerem, a pesar de estar en medio de un rodaje, no dudó en acudir al rescate. Y juntos, lograron solucionar el problema y salvar a Mila. Una historia llena de emoción, tensión y sobre todo, mucho amor. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden dejarme en los comentarios qué les pareció esta historia. ¿Creen que Kerem es un verdadero héroe? ¿Alguna vez han vivido una situación similar con sus mascotas? Quiero saberlo todo. Sus comentarios son muy importantes para mí, ya que me ayudan a mejorar el contenido del canal y a crear vídeos que sean de su agrado. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos y familiares para que también se enteren de esta increíble historia, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes en el futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y cuídense mucho. Chao, chao.